acabé en la escuela y vine aquí por 2 meses y sin cobrar, pero bueno, yo creo que forma parte del aprendizaje y eso fue en el 2009 y aquí estoy, 2017. Creo que el que pueda debe pasar por estar de prácticas. Creo que es algo bueno para crecer. La gente que viene de prácticas tiene pues unas ciertas obligaciones de ser puntual, pero no es una responsabilidad. La gente viene aquí y nosotros lo tratamos como uno más, pero sabiendo que están aprendiendo. Pues yo personalmente, si vienes de prácticas, yo lo que quiero es que me dejen ser una más, que me dejen tocar género, que me dejen ver el pase, que me dejen hacer lo que hacen ellos. Yo al final, ahora se está poniendo como es que eres gente de prácticas, no te tienen que tener como un trabajador. Sí, te tienen que tener como un trabajador, porque es la manera en la que vas a aprender a trabajar. De hecho, antes era reticente. Yo antes decía, yo no, porque como que no lo aguantaría. O sea, al final la exigencia, ¿sabes? De algo más relajado. Pero una vez he venido aquí, ahora sí que me apetece subir a 2 estrellas, a 3 estrellas, porque al final aquí es donde ves cosas que en restaurantes de a pie no ves. Yo por mí prefiero ser una más y que se me exija y se me trate igual que a los demás. A mí lo único que yo no comparto y que no me ha gustado es que de pronto se haya generalizado, ¿sabes? Que parece que todos estrellas Michelin, hay unas pautas de comportamiento, ¿no? Y además unas malas pautas de comportamiento. Había una pregunta en el aire, ¿podríamos trabajar solo con estalleres? No. No, yo tengo mi plantilla, mantengo mi plantilla, aunque tengamos estalleres no doy de baja a nadie de mi plantilla, no reduzco mi plantilla se establece durante todo el año y realmente son los pilares de mi casa. Es cierto que esta significación de ¿trabajarías gratis? No. ¿Te formarías gratis sin tener que pagar nada? Podemos hacer esta pregunta. O sea, en muchas carreras, de pronto, si ahora quieres acceder a un buen puesto en un mercado laboral, tienes que hacer un máster, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta un máster hoy día? ¿Vale? Entonces yo le haría la pregunta al revés, sin ánimo de que vengan, insisto, cada uno elige lo que quiere y cada uno es libre. Ahora, ¿te formarías gratis? O sea, o aumentarías tu formación, mejorarías tu formación gratis, sin que te cueste nada, ¿vale? Yo se lo preguntaría a ellos.